Bueno, buenos días, chicos. Voy a dar inicio a la sesión de hoy, pero antes de dar inicio con ella, pues quisiera saber cómo les ha ido con el tema de las evidencias. Obviamente sé como todo el proceso que hemos tenido con el tema de la plataforma, ya que pues ha sido un tema como de mantenimiento y reparación de ella, pero pues ha estado fallando demasiado. Entonces, no sé cómo les ha ido con el tema de las evidencias que han podido enviar, si tienen alguna duda sobre ellas, para posterior a ello ya empezar a explicarles. Ya te doy la palabra a Brian. Voy voy a darles como la explicación de la evidencia 2, aunque yo sé que algunos ya la han adelantado. Y el viernes nos volvemos a conectar para darles lo de la evidencia 3 para que puedan, digamos que este fin de semana, esperemos que la plataforma funcione, puedan como cumplir con las evidencias correspondientes al tema, porque no nos dieron como esa amplitud del programa, ¿sí? O sea, no nos permitieron ampliar el tema del programa de formación. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta, listo. Ahora sí, Brian, te escucho. Profe, qué pena. Pues yo escuchando lo que usted está diciendo sobre las evidencias, yo no he podido mandar más actividades. O sea, no me deja abrir nada de la página, no me va a ingresar prácticamente. O sea, yo ingreso y voy a abrir, pues, el coso del curso que estoy. He bregado a abrirlo en varios dispositivos también, en varias páginas, y nada, no me da Ok, absolutamente. ahorita, ¿tienes la posibilidad El bonito se ahorita de cae, compartirme pantalla? porque en ese momento estoy acá en el trabajo, Ah, entonces ok. no tengo como compartirle pantalla. Ok, pero de pronto en la noche que tengas un espaciecito tipo 7, bueno, que llegues de trabajar, me puedes escribir y nos conectamos para revisarlo. Si quieres me escribes porque está la señal como rara. Bueno, no sé si de pronto los otros compañeros que están aquí, aparte de Brian, les esté pasando lo mismo, porque sí sé que ha sido muy compleja las evidencias, entonces la idea es que si de pronto no, pues yo pueda enviarles las guías de aprendizaje por medio por medio de un correo y ustedes me remitan la información por medio del correo. Y yo así poder sustentar, pues que ustedes me están enviando las evidencias para que el curso no quede como no aprobado, como si ustedes no estuvieran haciendo el curso. Entonces, listo, perfecto, Brian. Entonces ya con eso yo poder así sustentar y poderles dar la aprobación del curso. Listo. José, Duan, han tenido la misma, si quieren me escriben o si quieren me hablan, no hay problema. Han tenido el mismo inconveniente. Hola, profe. Hola, Duan, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, pues yo he tenido el mismo inconveniente, pero, o sea, el mío sí me carga, pero despacio. O sea, pues carga como cada media hora, pero carga, sí, como, Sí, carga como por tiempos, como por momenticos. sí, señora. Listo, pues a mí Entonces, profe, también, realmente para mí también ha sido demasiado a veces complejo si ven estado como escribiéndoles o respondiéndoles las evidencias súper tarde porque, por ejemplo, califico unas evidencias un momentico y luego pum, vuelve y se cae. Entonces voy a aprovechar que la página me está funcionando en este momento y les voy a compartir pantalla de las evidencias que debemos entregar porque prácticamente el curso se termina el, ya les digo exactamente, menos un segundo. Ya les digo exactamente qué día se termina. Un momentico, yo ingreso por aquí.
Ustedes son costos, ¿cierto? Ah, bueno, ok. Tenemos prácticamente una semana, porque el curso se termina el 31, ¿cierto? Pero yo tengo hasta el 29 para poderles recibir las evidencias. Caso tal de que si hay alguna corrección o tengan que hacerle un ajuste a la evidencia, pues puedan enviármela en 30 para yo el 31 poder hacer el cierre de la ficha. ¿Listo? Entonces prácticamente tenemos una semana. Entonces, la idea es que ustedes puedan el fin de semana realizar las evidencias correspondientes de lo que les falta. Caso tal, chicos, caso tal de que de pronto por alguna circunstancia, razón, no les cargue como les está pasando a Brian, pues que definitivamente completamente no le carga, entonces lo que vamos a hacer es que me lo pueden enviar a un correo. Yo les voy a dar el correo porque es que resulta que mi correo Sena también está bloqueado y estoy esperando hace rato pues para que me lo organicen y nada. Entonces yo les envío otro correíto, por ahí me lo envían, no hay ningún problema. Y posterior a ello yo les digo, listo, si quieren me pueden dar el usuario y yo las cargo desde mi plataforma para ver si las puedo por lo menos aprobar. Porque es que con la plataforma, si ustedes no la suben ahí, pues no podría aprobar el curso. ¿Listo? ¿Todos me están escuchando? Perfecto, vean, gracias. Listo, entonces voy a compartirles pantalla, ¿ok? Me indican por favor si están viendo, pero ahí sí me tienen que hablar porque no los puedo ver. Si están viendo esa pantalla de desayuno. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, bueno, voy a ir aquí. Entonces, mire que por ejemplo en este momento está funcionando bien. Entonces, resulta que tenemos la guía de aprendizajes que son la guía número 1. La mayoría de la guía número 1 ya lo realizaron, que fue la primera sesión que tuvimos. Algunos no estuvieron, pero pues me imagino que vieron el video, ¿cierto? En la segunda guía de aprendizaje, la guía de aprendizaje me está pidiendo, esta es una actividad interactiva. Ojalá me cargue. Ella está un poco pesada, está bien compleja, pero bueno. Este más o menos- Ah, se cayó. Vean, ¿sí ven? Ah, verán, a ver si me deja. Si no, pues les hago la presentación y les voy indicando qué vamos a hacer. Ay, creo que ya ingresó. Listo. Bueno, entonces voy a ir a la guía de aprendizaje 2, aprovechando que esto pues, está funcionando ahí como a medias para poder que lo leamos. Listo. Entonces, ¿qué me está pidiendo la guía de aprendizaje? Me está pidiendo, esta es la primera evidencia donde me está diciendo, antes de realizar la evidencia, deberá leer el material de formación que se encuentra en el ambiente virtual, dispuesto en el sistema de gestión, ta, ta, ta. Se encuentra el objeto de aprendizaje, control de presupuesto de edificaciones. Quedará leer, comprender y asimilar toda vez que en él encontrará la información que le permitirá analizar y
la conceptualización técnica de la presente tema de estudio, la revisión de los contenidos de presupuestos en los recursos educativos orientará al aprendiz en el reconocimiento de análisis de precios unitarios, control de materiales, flujo de caja y otros temas relacionados. Para participar en la wiki debe interactuar respondiendo la siguiente pregunta de acuerdo con los conocimientos adquiridos con el material de formación sobre el control de presupuestos de edificaciones. ¿Qué acciones puede implementar para realizar un control efectivo de presupuesto de obra? El aprendiz deberá realizar un aporte ingresando al wiki y mencionar al menos una acción para mejorar el proceso de control en edificaciones. ¿Listo? Entonces ahí pues remitirse a la actividad 2, que sería acá. Y acá simplemente es entrar aquí y responder la pregunta. A mí no me va a dejar al ingresar, miren que a mí lo que me hace es mostrarme lo que la persona me está indicando, ¿cierto? Lo que me respondió este aprendiz. Entonces, por ende, pues no voy a poder enviarles lo que ustedes como ustedes lo tienen acá, que es pues para enviar la evidencia o responder la información. ¿Listo? Entonces, pues ustedes ya ingresan y ahí les va a aparecer. Luego va a estar la evidencia, esta siguiente evidencia, que es la de acá, que es donde ustedes deben enviar pues el taller del control de presupuesto, que es lo que me dice la guía aquí. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Taller del control de presupuesto. Dice, en esta actividad usted realizará el control del presupuesto del proyecto que se presentará a continuación en la tabla, con corte a la semana 6. Para facilitar la realización del ejercicio, se recomienda usar una hoja electrónica. El envío de esta evidencia se realizará ingresando al menú principal, Para acceder al taller, remítase a actividad 2, evidencias, taller de control y presupuesto. Entonces aquí ustedes dicen que deben tener un corte a esta semana. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues voy a ingresar aquí, a esta parte de acá. Aquí te dice acceder al recurso educativo y este es el taller. ¿Listo? Que es lo que les mostré ahorita. Entonces, ¿qué debe hacer? En esta actividad usted realizará el control de presupuesto del proyecto con la tabla que tiene acá. Entonces, según esta tabla, voy a hacer el corte a esta semana. ¿Listo? Lo pueden realizar, no sé si tengan Microsoft Project o si lo van a hacer en Excel, lo pueden realizar en las dos tablas. Igual yo ya voy a dar la explicación como tal del proceso aquí en la presentación. Listo. Entonces, y acá pues ustedes ya lo pueden dar. Mire que aquí tengo 5 envíos que tengo por calificar. Listo. Entonces, pues acá ya hay algunos que lo han enviado, otros que pues probablemente no. Sí, sí, pues yo les voy a realizar la retroalimentación y posterior a ello pues les indicaré qué deben realizar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, buenos días. Chicos, Tengo una duda. buenos días. Cuando dice semana 6 es al inicio de la semana, del fin de la semana 5. O sea, lo que me está pidiendo el taller es que re- realice un corte a la semana 6. O sea, terminando esta semana, debo realizar el corte. ¿Sí? Ya, se terminó la semana, ya realizo este corte de esta semana, hasta esta semana. ¿Listo? Ah, sí, listo, sí. Yo tenía la duda porque en la guía hablan cuando dan el ejemplo, hablan de un corte en la semana 3 y lo hacen finalizando la semana 2. Tienen ese concepto ahí como Ah, revés, ok, pero ya. ok. Sí, sí, sí. Ya terminamos la semana 6 para que ya se corte esa semana 6 y voy a iniciar con la semana 7 con las actividades que se vayan a realizar en la semana 7. Obviamente aquí lo tenemos solo hasta la semana 6. Entonces, pues el corte debería ser finalizando esa semana.
con la información que tengo hasta esa semana. ¿Listo? Listo, perfecto. Ok. Gracias. Bueno, señora, listo. Entonces, recuerden que acá siempre van a encontrar el material de apoyo. Les recomiendo, muchachos, que para que les sea más fácil de pronto, porque nosotros usualmente lo vemos las guías o vemos la información ahí en el curso, ¿cierto? En la página, pero cuando se cae, pues no tenemos como para poder ir adelantando nuestra información de los trabajos. Entonces les recomiendo que la bajen. Ustedes la pueden bajar. Miren que yo aquí le doy acá, le doy descargar y la puedo descargar completamente. Igual el material de apoyo. Si yo tengo el material de apoyo acá, estamos en el 2, tengo el material de formación o el material complementario. En el material de formación yo puedo también bajarlo, lo puedo descargar, mire, acceder a mi versión PDF y también lo puedo descargar. Y es una manera mucho más fácil y les queda como suministro si en algún momento requieren de esta información. Entonces se los dejo por ahí para que lo tengan como en cuenta. Listo. Bueno, ahora voy a dejarles de compartir pantalla un momentico acá y voy a realizar la presentación que tenía preparada para ustedes. Listo. Me indican por favor si están viendo ya la presentación. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Pues comprender los conceptos y herramientas fundamentales para controlar el presupuesto en proyectos de edificaciones, incluyendo línea base, indicadores y métodos de seguimiento. El objetivo 2 es aplicar la técnica del seguimiento y la evaluación de los avances físicos y costos reales en la obra utilizando herramientas como la curva S, el valor ganado y el flujo de caja. Y el objetivo 3 es identificar las desviaciones en tiempo y costo, poner acciones correctivas oportunas para garantizar el éxito del proyecto de construcción. ¿Cuál es la competencia a desarrollar? Pues ustedes la tienen ahí como en el trabajo o en la guía inicial que dice desarrollar habilidades para administrar, controlar y actualizar el presupuesto en proyectos de construcción, garantizando el uso eficiente de los recursos disponibles y la viabilidad financiera de la obra en cada etapa de ejecución. Utilizar indicadores de gestión y herramientas de seguimiento para la toma de decisiones oportunas, identificando desviaciones y proponiendo acciones correctivas que aseguren el cumplimiento del presupuesto aprobado. Y el resultado de aprendizaje, que es el que estamos viendo el día de hoy, que es identificar la línea base y reconocer el presupuesto inicial aprobado para la referencia, como referencia para medir la ejecución real de los proyectos de construcción, los costos reales y proyectados y comparar los costos efectivamente incurridos en los costos estimados para completar la obra, detectando variaciones a tiempo, el control de los recursos, que es ejecutar los controles sistemáticos de materiales, manos de obra y equipos mediante registros y análisis de consumo. Los controles de cambio, que es para aplicar los métodos formales para documentar, evaluar y aprobar modificaciones de alcance, costo y cronograma del proyecto. Reprogramación, que es obviamente si tenemos algún imprevisto, pues ajustar el cronograma y presupuesto incorporado en las desviaciones detectadas para mantener el control del proyecto y aplicación de la práctica, que es utilizar las herramientas como la base. La curva es el valor ganado a indicadores de desempeño para tomar decisiones correctivas oportunas en proyectos reales de edificaciones. Y pues el énfasis, aplicar la aplicación práctica de los casos reales de construcción, que es lo que estamos viendo, pues, que es lo que se les solicita. Ok. ¿Qué es controlar un presupuesto? Entonces, el control de un presupuesto
pues está basado en el seguimiento continuo que se le hace, la ejecución financiera, entonces cómo lo vamos a ejecutar, de qué manera lo vamos a ejecutar y obviamente teniendo en cuenta qué tipo de obra se va a realizar para así mismo saber cómo se va a hacer esa ejecución. Detectar las desviaciones a tiempo y tomar decisiones correctivas oportunas. Un seguimiento continuo, que es lo que les digo, o sea, tener como un seguimiento, una información clara del proceso para una ejecución financiera y física, tener un diagnóstico y detención de desviaciones en tiempo y costo y la base para la toma de decisiones y acciones correctivas. Un control presupuestal efectivo evita sobrecostos y retrasos, garantizando que el proyecto se ejecute dentro de los parámetros aprobados. Es la herramienta fundamental del director de la obra para mantener la viabilidad financiera del proyecto. Entonces, siempre es tener en cuenta que este control presupuestal, pues es lo que nos va a evitar que de una u otra manera nosotros generemos un sobrecosto y que ese sobrecosto a veces nos toque asumirlo a nosotros porque no fuimos claros en el proceso de la realización presupuestal para poderle indicar al cliente o a la persona a la que les estamos realizando este tipo de proyectos. Entonces, planeación de obra y cronograma. ¿Cómo debo yo planificar y cómo debo hacer el cronograma de esas actividades constructivas para que sea un trabajo efectivo? Entonces dice, la programación de la obra establece la secuencia y la duración de cada actividad constructiva, permitiendo planificar el flujo de recursos y costos. La realización entre el presupuesto y el cronograma es la base del control presupuestal efectivo en edificaciones. ¿Por qué creen que es importante esta información o tener una planeación y un cronograma establecido para realizar estas actividades? Chicos. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las actividades claves del cronograma? Excavación y movimiento de tierras, que tiene una aproximación de 6 días. Deme un segundo, por favor, qué pena. Actividades, bueno, entonces la excavación y el movimiento de tierras, que es aproximadamente 6 días, la cimentación y pilotes, está en 10 días, la estructura de concreto y vigas 15 días, mampostería y muros 12 días aproximadamente, instalaciones hidrosanitarias 8 días y acabados y entregas 19 días. Esto puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque lógicamente si estamos en el tema del climático, el tema de personal, de mano de obra, entonces como que esta información puede variar, pero oscila entre esos días y por eso tenemos que tener en cuenta ese tema de imprevistos frente a lo que vayamos a realizar. Entonces, programación de actividades. Entonces, la programación detallada de actividades permite anticipar recursos, costos y tiempos en cada fase de la obra. Entonces, si yo digo que la excavación tiene una duración de 6 días, debo estimar cuántas personas requiero para esta operación. Entonces, requiero de una cuadrilla de 4 operarios para un volumen de 120 metros cúbicos con un equipo que es la retroexcavadora. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que en esa programación que estoy
indicando y en esas actividades detalladas que estoy informando, pues entonces voy a darles la claridad de lo que voy a realizar para así posteriormente pues sacar ese costo, ese valor que me va a costar, perdón, que va a tener esta actividad. Lo mismo pues para los pilotos, entonces aquí lo que hice fue detallárselas por cada una de las actividades para tener en cuenta la información de cómo se debe sacar o cómo se debe realizar esa actividad para poder sacar esos costos y esos tiempos estimados a los cortes que se tienen que realizar. Entonces, la tabla de programación de actividades siempre va a la actividad, el cuándo inicia, el fin y la cantidad de días y los recursos que voy a utilizar. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? Que para excavación, día 1 inicia el día 12, por ejemplo. Entonces, si son 6 días, termina el día 18 y pues el total de los días son 6 y qué recursos voy a utilizar. Entonces necesito una maquinaria y necesito 4 operarios. Para los pilotes igual, entonces aquí estoy dando como la tabla de información de cómo se debería realizar para ese tipo de actividades y de programación. ¿Qué nos permite la programación? Planear el flujo de trabajo, prever compras de materiales y control de costos antes de que ocurran desviaciones. El uso de la programación para control. Entonces, ¿por qué nos ayuda? Pues porque anticipa la necesidad de materiales por semana. Entonces, yo ya sé que si voy a hacer esta semana voy a necesitar o voy a realizar las excavaciones, entonces voy a necesitar este tipo de maquinaria. Entonces, voy a saber cuánto se me va a ir para esa programación de esa semana. Porque muchas veces ustedes saben que por el tema del manejo del flujo de cajas, pues uno lo que hace es que realiza lo más importante y luego va comprando el material para no tenerlo ahí, porque muchas veces, por ejemplo, compramos el cemento, lo requerimos para 2 o 3 semanas por temas de que a veces lo dejan en lugares donde no deben dejarlos, entonces se endureció el cemento, se dañó y toca hacer un sobrecosto porque toca volverlo a comprar para poder realizar la actividad que estamos realizando. Entonces, siempre tener en cuenta que eso nos anticipa a saber qué tipo de materiales vamos a utilizar. Permite asignar las cuadrillas, entonces lo que les decía, permite saber qué tipo de personal vamos a utilizar o vamos a necesitar para ese tipo de actividad. Detecta cuellos de botella antes de que ocurran. Entonces, nos permite saber cuáles son las contingencias que tenemos para poderlas realizar de una manera más práctica y más adecuada para el cumplimiento de las labores. Base para calcular el flujo de caja semanal, pues lo mismo, tener un flujo de caja, que era lo que les decía anteriormente, y la herramienta para comprar en avance real versus programado. Entonces, ¿qué herramientas se requieren? ¿Qué se necesita comprar? Si las podemos comprar a un costo más bajo y no por contingencia o por ya en la necesidad en la práctica. Y es un consejo, pues una programación detallada reduce imprevistos y sobrecostos hasta en un 30% en proyectos de edificación residencial. ¿Cuál es la línea base del presupuesto? El presupuesto inicial detallado y aprobado constituye la línea base, que sirve como referencia fundamental para medir el avance de ejecución y detectar desviaciones en costos y tiempos durante todo el proyecto de construcción. Componentes claves o tipsitos, un presupuesto aprobado por partidas, o sea, por ambas partes, las cantidades y precios unitarios definidos, siempre tener esas cantidades y precios definidos, un cronograma de desembolsos planificado, entonces, a qué fecha se van a realizar esos desembolsos, una base para comparar costos reales versus estimados, entonces, esa base es poder tener la información de los valores o precios que se están utilizando o que están en el mercado actualmente, un documento de control y referencia oficial. Cantidades ejecutadas versus programadas. A veces pueden variar, pero entonces para eso está el control físico del avance de la obra. Entonces,
la comparación entre cantidades reales ejecutadas y la planificación según el cronograma. Entonces, siempre estar revisando como esa información de qué se va a ejecutar, cuánto es la cantidad, qué tipo de actividad se va a realizar para determinado tipo de obra, porque muchas veces, por ejemplo, a mí me pasó, yo trabajaba con una empresa, con Argos, y Argos tiene una, un programa que se llama Hogares Saludables. Dentro de esos hogares saludables era hacer un mejoramiento de las viviendas de pisos, cocinas y baños. Cuando nosotros realizábamos esa actividad, debíamos tener unos cronogramas porque eran más de 100 casas por cada uno de los sectores. Eso se realizó acá en Jumbo y eran como unos tipos de laderas porque eran unos lugares pues de zona roja, digámoslo así. Entonces, por la afectación que realizaba la mina frente a esos procesos, pues nos tocaba, era como una remuneración a ese tema de afectación ambiental. Entonces, pues muchas personas no tenían, digamos, los pisos en concreto, eran pisos en tierra, entonces debía hacerse el piso, habían baños que solamente eran las letrinas, entonces nosotros construíamos el baño, se les realizaba, entonces nos tocaba realizar un cronograma por cada una de las casas y asimismo planificar cuáles eran las cantidades que se iban a realizar, que no hubiesen retrasos por el tema de personal, porque este programa también iba en conjunto con las personas, porque se les hacía un acompañamiento con el SENA y era que ellos aprendieran autoconstrucción, o sea, tenían que hacer la autoconstrucción de sus viviendas y se les enseñaba construcción básica. Entonces, se les enseñaba a pegar pisos, se les enseñaba a echar un repello, se les enseñaba a pegar ladrillo, pero pues a veces como esas personas no tienen la práctica, pues lógicamente el tiempo se extendía. Entonces muchas veces nos tocaba mandar cuadrillas para hacer ese cumplimiento de ese tipo de labor y ahí era donde uno se generaba un retraso y dos se generaba un proceso de sobrecosto. Entonces esa es la idea de que nosotros tengamos esa planificación por esos temas que se pueden ver afectados dentro de la obra. Calcular, entonces mire que aquí nos dice que también permite detectar retrasos, adelantos y desviaciones en la ejecución física. Un ejemplo de ello es el cálculo del cemento según el porcentaje de avance semanal. Eh, la base para tomar decisiones correctivas oportunas. Entonces, si digamos yo la semana antes, o sea, yo tengo cronometrado que en el cronograma que el día que a la semana 2 ya debe estar realizada la cimentación y resulta que yo finalizando la semana 1 antes de empezar la semana 2 yo veo que aún no están terminadas las excavaciones y que eso me va a generar un retraso, pues, ¿qué voy a hacer? Para la semana 2, ¿qué voy a decir? No, necesito una cuadrilla de más, necesito personal de más para que podamos cumplir la ejecución de esta actividad y no tengamos más retrasos dentro de la obra. En la semana 2, avance acumulado, entonces el cemento programado, 120 bultos, entonces tener como claridad de qué requiero para esas programación, qué cantidad de material requiero, que se va a ejecutar. Entonces, para la semana 2 dice que es un avance acumulado, que tiene un cemento programado de 120 bultos, que se han ejecutado 98 bultos, que hay una arena programada de 4.5 metros cúbicos y se ha ejecutado 3.8 metros cúbicos y que hay un concreto programado de 12 metros cúbicos y está ejecutado 10.2 metros cúbicos. La desviación es del 18.3% en cemento con una acción correctiva requerida. Entonces, aquí lo que estoy realizando es que ya vi que hubo una desviación, que hubo una alerta y que tengo que solventar esta cantidad, entonces necesito hacer una acción correctiva. Requiere una acción correctiva para poder realizar esa ejecución de esa actividad.
Costos reales y proyectados, entonces, según el financiamiento del proyecto, la comparación entre costos efectivamente incurridos y costos estimados para terminar la obra permite detectar sobrecostos a tiempos y tomar decisiones correctivas oportunas. Bueno, eso era lo que les estaba diciendo. Entonces, costo presupuesto y costo real semanal con una estimación del término. Entonces, aquí esto es lo que nos permite identificar, pues, qué es lo que estoy haciendo, cuál es el costo presupuestado, lo que yo dije, cuál es el costo real que va a la semana 2 y es la estimación del término. Perdón, la variación de los costos. Entonces, una desviación negativa inicia en sobrecosto acumulado del 15.2%. Se recomienda revisar el consumo de materiales y horas de mano de obra para la semana 3 y 4 e implementar acciones correctivas inmediatas. Y aquí pues se ve más o menos como la tabla de posiciones donde se van organizando la información. El flujo de caja pues eh, programa los egresos del proyecto para garantizar la disponibilidad financiera. Perdón. El valor ganado, que mide el valor del trabajo realmente ejecutado para términos del presupuesto aprobado, el valor planeado, el costo real, la variación y la variación en el cronograma. Entonces, acá está el ejemplo de la semana 2, qué tipo de sobrecostos me dio, cuál es el retraso y por cada un peso gastado se obtiene un 0.89 del valor. Entonces, aquí los indicadores del control. Entonces, se ve que es la variación de los costos. Y pues acá ya lo que me permite es que estos indicadores de control me indiquen cómo voy a yo a realizar si ese tipo de sobrecostos pues me van a generar un impacto dentro de la obra o dentro del personal o dentro de la persona con la que estemos trabajando. Las desviaciones y los tipos de desviaciones. Existen los tipos de desviaciones como en tiempo, en costo, en alcance. ¿Listo? ¿Cuáles son en tiempo? Pues los retrasos por condiciones climáticas, por ejemplo, una lluvia intensa, las demoras en entrega de materiales, la ausencia o rotación de mano de obra. Entonces, lo que les decía, obviamente en esta parte ustedes saben que en esa parte de la mano de obra o en esa parte de este tipo de personal, a veces es muy complejo porque ellos no van a trabajar o si no se les paga semanal o no, si no se fue claro con ellos durante esta parte de la obra, pues ellos dejan de ir, entonces siempre como tener en cuenta ese plan B frente a la mano de obra del personal. Fallas en maquinaria o equipos, entonces eso también pues preverlo, tener los equipos siempre como en un mantenimiento constante, saber qué tipo de materiales tenemos o qué tipo de equipos tenemos y cómo están sus condiciones. En costos, pues que el exceso en consumo de materiales, entonces a veces se les pide un tipo de dosificación, pero ponen más o ponen menos, entonces pues cuando hablamos de exceso, pues es obviamente más, entonces tener como en cuenta ese tipo de cosas, el incremento de precios por inflación, entonces siempre tener en cuenta que cuando realicemos ese tipo de presupuestos, podamos aumentarles un poquito al contexto que tengamos o al valor que tengamos en ese momento, porque pues puede variar. De pronto yo lo cotice hoy, pero lo requiero para dentro de 15 días, 20 días, y él ya pudo variar, entonces el costo se me va a incrementar y nos toca a nosotros asumir ese tipo de responsabilidad. Perdón. Trabajos adicionales no presupuestados, errores en análisis de precios unitarios. Y en alcance, pues los cambios de diseño por cliente o normativa. Entonces, siempre tener muy en cuenta que a veces es mejor tener claro cuál va a ser el diseño
para no ir a incurrir en que en el alcance de lo que estamos planificando, pues ya no sea. Imprevistos en terreno, cimentación y modificaciones de especificaciones técnicas. Causas comunes y efectos: lluvia, imprevistos climáticos, paralización de actividades exteriores, incremento en días de obra y costos de personal inactivo, impacto directo en cronograma y flujo de caja. En exceso de materiales es la compra sin control que generan desperdicios y sobrecostos. Ejemplo, cemento no utilizado por mala programación aumenta el costo real versus el presupuestado. En la rotación de personal afecta rendimientos, genera costos de capacitación y retrasos en actividad críticas de la ruta. Las acciones correctivas: identificación oportuna, revisión semanal de avances físicos y financieros, comparar lo ejecutado versus lo programado, alertas tempranas ante variaciones de un 5%. Medidas de mitigación, o sea, reprogramar actividades afectadas, ajustar pedidos de materiales al ritmo real, solicitar acta de modificación si hay algún cambio en el alcance, negociar un proveedores y contratistas, o sea, siempre tenemos que estar como muy alertas con los proveedores, que esos proveedores pues nos permitan un buen material, o sea, que sea de buena calidad, pero también que sea un costo óptimo para poder nosotros ejecutar de una manera clara y rápida lo que se tiene que realizar. Em, El registro de trazabilidad, documentar las causas, el impacto y las acciones tomadas. Entonces, siempre como que documentar por qué no se realizó esa actividad, cuál fue su impacto y cuáles fueron las acciones a tomar para hacer esa acción correctiva. Actualizar la línea base si el cambio está aprobado y informar a dirección de obra y cliente oportunamente. Entonces, siempre tener una comunicación asertiva con el cliente y con la dirección de la obra. El control de los materiales: entonces el análisis unitario de materiales permite calcular la cantidad exacta de insumos por unidad de obra. En este caso, pues puse como ejemplos el cemento, la arena, la grava, el acero de refuerzo para una cantidad de volumen por dosificación unitaria. El almacén y control: entonces siempre tener el control de esos materiales o de eso que pedimos, porque muchas veces se pierden el material. No tenemos control de ello, entonces pedimos de más o pedimos, por ejemplo, a veces tenemos un tubo, necesitamos tubos para la parte eléctrica y como no revisamos qué material tenemos, volvemos a comprar algo que ya está y eso pues nos está generando que tengamos material que no vamos a utilizar o que probablemente pues ya no vaya a estar dentro de esa obra. Entonces el registro, tener el registro de entradas y salidas de materiales, entonces qué entró, qué salió, qué cantidad, por qué y todo como un inventario de lo que estamos, de lo que tenemos para la obra. Entonces entrada, cantidad recibida con remisión y fecha; salida, cantidad entregada a frente de la obra a la persona que esté a cargo de recibir ese material y que esté enfrente de la obra. El saldo, entonces, cuánto queda en inventario disponible actualizado. Siempre tener esa información clara. Y la diferencia, o sea, desperdicio o pérdida detectada, herramientas claves como el CARDEX, la planilla de almacén, para trazabilidad y control en los tiempos reales, o una tabla de Excel donde nosotros podamos llevar ese control, esa información. Acá está como el ejemplo de la viga de concreto con el material programado, cuál es el material, el tiempo programado, la ejecutado, la diferencia, que era lo que les mostraba ahorita, la desviación en el cemento, revisar la dosificación, reducir el desperdicio en la próxima actividad. Entonces aquí estamos como mostrándoles o les estoy mostrando como por qué esa ejecución se da y qué es lo que nos está mostrando esa desviación y demás. En el control de mano de obra, que es lo mismo, tener en cuenta qué tipo de personas, qué tipo de personal voy a necesitar, cuál es el registro versus las horas trabajadas versus las planificadas. Entonces, aquí la cuadrilla de albañilería, cuadrilla de estructura, cuadrilla de acabados, los indicadores de desempeño.
Chicos, voy a parar un momentico. Ustedes primero me están escuchando y entendiendo, y segundo, les gustaría que les remita este material por el WhatsApp para que de pronto se puedan basar en la actividad número 2. Por favor, me contestan porque no tengo cómo verles lo que me escriben. Sí, señora. Listo, dale, gracias. ¿Qué era, profe? Tengo mala la señal, casi no escucho. Listo, entonces igual como recuerda que queda grabado y también pues que les voy a mandar como el material de apoyo para que puedan ustedes revisarlo y como poder ahí basarse para lo que tienen que hacer. Entonces aquí están los indicadores del desempeño de mano de obra, índice de productividad, entonces índice de productividad, horas planificadas versus horas reales. Me dice que para el índice de productividad de albañilería son 240 a 198 horas, o sea, 240 horas planificadas versus 198 horas reales con un 1.21 de eficiencia. ¿Listo? Entonces, o sea que terminó en un tiempo menor al estimado. Costo real versus estimado. Entonces, el costo estimado de la cuadrilla es de 1.200.000 y el costo real acumulado de 1.450.000, con una desviación de más 250 más un 20.8%. ¿Cuál es la acción correctiva recomendada? Revisar rendimientos, reforzar supervisión y ajustar programación de cuadrillas. Formulación clave para el control de la mano de obra, variación de horas. Variación de horas planificadas menos horas reales. Variación, horas negativas, entonces retraso o menor rendimiento. Y el rendimiento real, entonces rendimiento más cantidad dividido las horas reales para hacer las comparaciones de los análisis unitarios del presupuesto y cuáles son los costos que ingieren en esa parte. En el control de equipos también voy a pasar esto de manera rápida, lo que me permite es que tengamos en cuenta que para los controles de equipos, cómo se van a realizar ese tipo de control de equipos y cuáles son las divisiones por horas y los rendimientos que me va a tener ese equipo, cuál es el registro de seguimientos y cómo los debo seguir y cómo se deben implementar dentro de la obra. El control de los subcontratos, entonces cuando hacemos una subcontratación o tenemos un contratista para determinada actividad, cómo se debe realizar, cuál es la información que me deben entregar y cuáles son esas herramientas de control que me pueden permitir que esa ejecución sea bien realizada. El control de cambios, entonces, la documentación de cambios. Todo cambio en el proyecto debe registrarse formalmente. Descripción del cambio, justificación técnica, cuál es el responsable, la fecha del estado de la aprobación, la trazabilidad que garantiza la transparencia del control, cuál es el impacto en presupuesto y programación que me va a tener ese cambio. Entonces, cada modificación aprobada debe evaluarse en términos de costo adicional y variación en el cronograma. Ejemplo, cambio de diseño de viga aumento de acero en el 15%, en el incremento del costo de 2 millones, o sea, tener una especificación clara de cuál es el impacto que me va a realizar, cuál es el impacto en el presupuesto que me va a realizar ese cambio. ¿Y cuál es el flujo y control de los cambios? Entonces, identificar el cambio, evaluar el impacto técnico y económico, solicitar la aprobación, emitir un acta de modificación, actualizar presupuesto y cronograma y la comunicación en la. Se realizan unas actas de modificación que son documentos oficiales que formalizan los ajustes aprobados en el proyecto, registran los cambios en el alcance, costos y cronograma de firmas de las partes autorizadas, garantizar la trazabilidad y transparencia del respaldo legal ante cualquier modificación durante la ejecución de la obra. Y aquí dice, función legal y administrativa. Las actas protegen a todas las partes involucradas, establecen responsabilidades claras y sirven como soporte ante auditorías o disputas. Cada acta debe incluir descripción del cambio, justificación técnica, impacto en el presupuesto y cronograma, firmas del contratista, interventor y cliente y fecha de aprobación. ¿Cuándo se va a hacer la reprogramación? ¿Por qué existe la reprogramación? Entonces, ajustar el cronograma y el presupuesto ante cambios y desviaciones
detectadas durante la ejecución de la obra. La reprogramación permite mantener el proyecto viable y alineado con los objetivos, la incorporación de cambios aprobados, la revisión de duraciones y consecuencias, actualización de costos proyectados, ejemplo de retrasos de lluvia, extensión de 5 días en excavación. Proceso de reprogramación, entonces, ¿cuál es? Identificar la desviación de causa, evaluar el impacto en tiempo y costo, proponer alternativas de ajuste, aprobar y documentar el cambio, actualizar el cronograma y presupuesto y comunicar a todos los involucrados. Un seguimiento semanal, entonces, ejemplo completo semana 2, avance físico acumulado 62%, programado versus 58% de lo ejecutado, un costo acumulado de 48.200.000 y el programado versus el real que está en un 51 millones, Eso es como en lo que estábamos viendo anteriormente de los ejemplos. Entonces se me generó un sobrecosto, un 6.4%, con un cemento consumido de esos 180 bultos, o sea, el doble prácticamente. Bueno, no. Con 280 bultos programados y 295 reales, con una mano de obra de 320 programadas, y fueron 335 ejecutadas. Entonces me demoré más en esta ejecución, en este seguimiento semanal. Me estoy dando cuenta que para esta ejecución de esta actividad me demoré más en tiempo, me gasté mucho más dinero, me gasté mucho más eh, material. Entonces, interpretación y acciones correctivas, retraso en pilotes y vigas, revisar cuadrillas asignadas, exceso en consumo de cemento, entonces verificar los desperdicios en mezcla, sobrecosto de mano de obra, ajustar rendimientos y turnos, acción, reprogramar actividades críticas para la semana 3 y registrar desviaciones en el acta de seguimiento semanal. Ese es el caso práctico que ustedes pues debían realizar como en el tema de la casa. Entonces yo les di como un ejemplo aquí de cómo se debe ejecutar y este es el paso a paso del taller. Entonces, paso 1, identificar la línea base. Revisa el presupuesto inicial aprobado del proyecto, identifica las partidas principales, materiales, mano de obra y equipos y registra los valores programados para cada semana de ejecución. Paso 2, comparar el avance real versus el programado. Entonces, por eso di como toda esta retaíla para que ustedes, con los ejemplos que yo les di, puedan realizar y comparar el avance real versus el programado para poder así hacer el corte a la semana 6. Recopila los datos reales de la semana, cantidades ejecutadas, costos incurridos y horas trabajadas. Calcula el porcentaje de avance real y compáralo con el programado en el cronograma. Paso 3, calcular desviaciones y proponer acciones. Determina la variación del costo de las variaciones y la variación del cronograma. Si hay desviaciones, propone acciones correctivas en el grupo, ajuste de los recursos, programación o control de materiales. Entonces, esto es un ejercicio que yo les puse como para que lo realizaran y tuvieran como la información de cómo se realizaba en la actividad que van a hacer. Y acá, pues eran unas preguntas que les tenía, pero la verdad es que por temas del tiempo no quiero como saturarlos. Voy a hacer el resumen donde vamos a realizar, donde lo que vimos fue el control del presupuesto, que es esencial para el éxito en toda obra de construcción. La línea base del presupuesto es un punto de partida para medir ejecuciones y desviaciones. La curva S permite visualizar el avance acumulado físico y financiero del tiempo en el valor ganado, que es el que evalúa simultáneamente el desempeño físico y financiero del proyecto. En los indicadores, que son los índices de desempeño que nos permiten la detención oportuna de los problemas. En el control de materiales, mano de obra y equipos y sus subcontratos garantiza el uso eficiente de los recursos. En la gestión de cambios y actos de modificación aseguran la trazabilidad y control presupuestal, y la reprogramación oportuna minimiza impactos negativos en el impacto de costo. Entonces, por acá una frasecita donde dice: un presupuesto bien controlado es la diferencia entre una obra exitosa y un proyecto con sobrecostos y retrasos. Aplica estas herramientas en cada proyecto. Acá están las conclusiones y pues gracias por la atención. Entonces recuerden realizar la actividad que les está propuesta. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Voy a mandarles de una vez esto.
si fui clara, si tienen alguna pregunta sobre el curso. Chicos, No, señora. listo. Entonces les voy a dejar por acá la presentación 2, que fue eh, lo que les mostré ahorita. ¿Alguna duda sobre la guía de aprendizaje, sobre Sajuna? ¿No? ¿Nada? Sobre las fechas de entrega. Chicos, hola. ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? Profe, el desarrollo de la actividad es simplemente poner final de la semana 6 para cada ítem del cuadro. Ah, ok, José, qué pena. Em, Vuelvo acá al lado. Sí, o sea, ¿cuáles fue el tiempo ejecutado? O sea, para cada una de esas actividades, ¿qué me generó? O sea, ¿qué costo me generó? Si la duración fue óptima o si no fue óptima. O sea, si cumplí con cada una de estas actividades al corte de la semana 6 o no cumplí. ¿Listo? O sea, si fui clara. El corte es que me permita que esta ejecución, por eso acá, espérame un segundito, voy a volver a compartir. Dios, espera un momentico. ¿Ustedes están viendo todavía mi pantalla? Por eso acá en esta de aquí, creo que es en esta. Aquí. Por eso acá en el taller donde dice taller paso a paso, entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué debes realizar para esta actividad? Que me dice identificar. Entonces, acá dice taller paso a paso. El paso uno tiene que identificar la línea base. Entonces, ¿cuál es la línea avance? Revisar el presupuesto inicial aprobado del proyecto, identifica las partidas principales, materiales, mano de obra y equipos y registra los valores programados para cada semana de ejecución. Eso ya lo tienes en el taller, porque el taller ya me está mostrando los valores. Entonces yo ya tengo el costo de la duración de, por ejemplo, y la duración que me dice que son 5 días con un costo de 14 millones para las preliminares. ¿Sí? Entonces, luego me dice en el paso 2, comparar avance real versus el programa. Entonces, recopila los datos reales de la semana, cantidades ejecutadas, costos incurridos y horas trabajadas. Entonces, si dice que son 5 días, calcula el porcentaje del avance real y compáralo con el programado en el cronograma. Entonces, si mi avance sí fue real, o sea, si fueron los 5 días, o si hubo una desviación del proceso y me demoré más en las etapas preliminares, por ejemplo. Entonces, ahora sí, calculo las desviaciones y propongo acciones. Si aquí en este taller, ustedes están viendo la presentación, ¿cierto? Si aquí en el taller me dice que debió ser ejecutada en la semana 1 las preliminares, pero resulta que ya me llegó hasta la 2 y la 3, entonces, ¿cuál va a ser esa acción? ¿Qué acción voy a proponer para esa actividad?
¿Listo? Igual aquí en la presentación, donde dice taller paso a paso, te indica qué es lo que debes realizarle al taller al corte del día, al corte de la semana 6. ¿Fui clara o tienes otra pregunta, José? Duan, no sé si fui clara. Perfecto, chicos. Si me pueden, porfa, colaborar encendiendo las camaritas para yo tomarle un pantallacito de que estuvimos aquí en la sesión, se los agradecería inmensamente. Profe, mi cámara no sirve. Bueno, vale, no hay problema. Voy a tomarla así. Nos vemos el viernes, si Dios quiere, a la misma hora para que cerremos con la sesión de la evidencia número 3 de la guía de aprendizaje número 3. Listo. Bueno, sí, señora. Bueno, es un gusto tenerlos por aquí. Espero haya sido de gran ayuda para ustedes. Que tengan un excelente resto de día. Cualquier información que necesiten, me pueden preguntar en el WhatsApp. No sé si José lo tiene, Duan si están allí o si quieren les comparto el link por acá. Sí, profe, yo estoy en el grupo, creo que es. Sí, costos y presupuestos, dice. Pero igual les voy a compartir el enlace por acá por si de pronto alguno de los dos no lo tiene. Entonces, con el mayor de los gustos. ¿Qué me dice? Listo, José. Que estés muy bien, que tengan un excelente resto de día, se cuidan mucho, bye bye. Hasta luego, profe, gracias. Que estés bien, chao.